la escalera funcione como un punto, en este caso un punto de quiebre de la edificación, ¿no? Siguiente. Leemos, ¿no? Una escalera es una construcción diseñada. El espesor de la garganta, ¿cierto? Para el espesor de la garganta, en este caso, nos indica que podríamos calcularlo en función de la longitud, en este caso de la longitud que tiene entre ejes de cimentación y ejes de soporte respecto a 20 o a 25. La media de los dos vamos a utilizar. ¿Jóvenes? Primero entonces tendríamos que identificar cuál es la longitud. Si retrocedemos un poquito al plano. Ya. Si nosotros calculamos, por ejemplo, de eje a eje, tendríamos que descontar la mitad en este caso de la cimentación, la mitad de la longitud de la cimentación y la mitad de la longitud de la viga, para tener el Ln, que vendría a ser la distancia, ¿ya?, que existe entre cara y cara de los soportes, básicamente de la cimentación y del soporte de la viga. Entonces, ¿cuál es el Ln? Es la distancia entre cara y cara, de la cara de la viga y la cara de la cimentación. Eso entre 20 o entre 25, ¿ya? Siguiente. Por si acaso el T es la garganta básicamente que va a tener nuestra escalera, ¿ya? Ahora sí vamos al redimensionamiento. Vamos a utilizar, lo vamos a dividir entre 20 o entre 25 y la media es el que se va a utilizar. Supongamos que me salga como T de media igual a 18, ¿cuál sería el T que utilice? Si es 18, puedo calcular no 18. Si fuese 13, ¿cuánto sería el T que debería utilizar? 13 está bien, como ancho de la garganta de la escalera, o lo tengo que redondear a 15. ¿Cuánto tendría que utilizar? Para el caso de escaleras utilizo lo que me salga, ¿ya? Si me salen decimales, al inmediato superior, ¿no? Si es, por ejemplo, 12.5 sería 13, ¿no? Ya. Ahora, cuando nosotros determinamos básicamente el cálculo del ángulo que se va a trabajar, del ángulo de inclinación, va a estar en función ¿de qué? ¿Qué vendría a ser P? Paso. Entre la raíz cuadrada del paso al cuadrado más el contrapaso al contrapaso. cuadrado, ¿ya? La formulita para determinar el metrado de cargas, esta formulita para determinar el metrado de cargas está en función mejor dicho, del ancho de la escalera, de la longitud de la escalera y también de la garganta de la escalera, ¿ya? Cuando lo metramos en función a lo que realmente, o sea, cuánto concreto voy a colocar en la escalera, ¿no? Y obviamente qué uso se le va a dar a esa escalera, ¿ya? El uso va a estar en función de la edificación. Si es, por ejemplo, el uso de educación, pues la escalera tendrá un factor. Si el uso es de un centro comercial, tendrá otro factor, ¿no? Si el uso es de vivienda, tendrá otro factor. Eso va a depender del uso que se le da a la edificación. ¿Jóvenes? Bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio para utilizar todo lo que se está aprendiendo ahora. Siguiente. Un cálculo, en este caso, del peso propio de la garganta de la escalera. Cálculo de las reacciones en unidades de toneladas por metro. Cuando nosotros calculamos o hacemos un metrado de cargas, jóvenes, la intención de este metrado de cargas es básicamente para hacer el análisis estructural de la escalera. Y después del análisis estructural, conociendo todas las reacciones, momentos importantes, recién con esos datos calculamos básicamente calculamos la cantidad de acero que requiere esa escalera, ¿ya? Igual como se hizo en vigas, de la misma forma, solo que teniendo en cuenta que esto va a ser una escalera. Pero si se fijan, el análisis estructural va a estar en función de una viga, ¿ya?, con diferentes cargas debido, en este caso, a los tramos que va a tener la escalera, ¿ya? Va a haber tramos mucho más largos que otros, por lo tanto, las cargas podrían variar en función a toda la longitud de la escalera, ¿ya? Siguiente. Cálculo de la distancia, dice horizontal,
en función a la carga que hemos determinado, ¿ya? Cálculo del centro que se va a utilizar para poder aplicar las fuerzas y el cálculo de momentos y cortantes, ¿ya? Cálculo de distancias horizontales de acuerdo a las cargas del segundo tramo, ¿ya? Y el cálculo de momento último, dice, en función al análisis estructural. Si se fijan, esos valores que están ahorita en la pizarra, en la diapositiva, es básicamente un análisis simple. Eso no son fórmulas, son análisis simple que se hizo a una viga, nada más, para el cálculo de momentos. No necesitan grabarse, no necesitan anotar eso como fórmula, porque no es una fórmula. Simplemente es un análisis simple que se hace a una viga. Un análisis estructural simple que se hace a una viga. ¿Ya? Siguiente. Diseñar una escalera que se muestra en la figura, dice, considere el ancho de la escalera de 1.5 metros, un concreto de 175, un acero grado 60, una sobrecarga de 500 kilogramos por metro cuadrado. Bueno, acá tenemos básicamente la forma de la escalera, jóvenes, en el cual se va a tener que hacer todo el análisis en función a esa forma. ¿De cuántos tramos? De un solo tramo. Quiere decir que la escalera en este caso va a tener un solo tramo, por lo tanto, el análisis estructural va a estar en función de un tipo de carga, solamente de un tipo de carga, y no de dos, como en el ejemplo anterior o como en la teoría, debido a que tiene un solo tramo. Las escaleras de un solo tramo son muchísimo más sencillos de diseñar debido a que se hace un solo metrado, a diferencia de dos tramos, que tendrían que ser dos metrados diferentes para calcular las cargas que le corresponden, ¿no? a cada uno de los tramos. Muy bien, ya están todas las medidas dadas. El EDN, por ejemplo, 370, básicamente la garganta de la escalera lo vamos a tener que calcular, el ancho de la cimentación, la altura de la viga de la cual se va a soportar, también el ancho de la viga, ¿no? Y todos los datos que se necesitan para la escalera. Siguiente. El paso va a ser de 25 y el contrapaso va a ser de 17,5. Primero hacemos un dimensionamiento del T, de la garganta de la escalera. ¿Ya? En este caso nos sale para lo que es LN entre 20, 18.5 o 0.185, y entre 25 me sale 0.15. La media de los dos, ¿cuánto sale la media, jóvenes, con su calculadora? Calculen, por favor. No sale 15, ¿no? 18. No, 18. ¿Cuánto sale? Eso no va a sacar el promedio. Redondeado. Entonces eso está mal, no debería ser, Eso saca no debería ser el promedio. 15, ¿cierto? Debería ser Eso. 0.17. ¿Ya? HN es la altura media que va a tener toda la escalera. Se calcula para el metrado de cargas. En este caso, ¿cuánto nos sale el valor de HM? Está en función de la altura, ¿no? Miren, está en función de la altura, más el contrapaso entre 2. ¿Cuánto vendría a ser eso? ¿La altura a qué es igual? ¿Esta altura a qué sería igual? Si esto es 90 grados, relaciona esta altura respecto a este ancho, sería, si yo relaciono el costado de la longitud, ¿cuánto sería esta altura? ¿A qué sería igual esta altura? Otra vez, ¿esto qué cosa vendría a ser respecto a esto? T vendría a ser igual Coseno. a H por el coseno de este ángulo, ¿cierto? ¿Y a qué es igual H entonces? O sea, T... H es H por el coseno. No se ha quedado en otros ángulos. Otra vez. Este lado T vendría a ser igual a H por el coseno del ángulo, ¿cierto? Si yo quisiera tener el lado H, sería H por el coseno del ángulo es igual a T. Por lo tanto, H vendría a ser igual a T entre el coseno del ángulo, y eso es esto. ¿Ya? A T entre el coseno del ángulo. ¿Sí entienden eso, no? Más, en este caso, en la mitad del contrapaso. ¿Qué valor me sale? Calculen, jóvenes, por favor. ¿Cuánto me sale? Ahora, ¿cuánto vale el coseno del ángulo?
El coseno del ángulo está en función de qué? Del paso entre la raíz cuadrada del paso al cuadrado entre el contrapaso al cuadrado, más el contrapaso al cuadrado. ¿Cuánto es eso? 0.819 dice, ¿no? ¿Cuánto me sale el HN entonces? 27.6 centímetros. ¿Así sale? Está bien. Pero el T no sale 15, ¿no? ¿Cuánto sale el T? 17. ¿Alguien por si acaso se lo tomó? Ahí. Calculen con el T que ha salido, ¿ya? Con 17. ¿Cuánto? Ya, anoten 29.59 cuadrado. ¿Ah? 29.51. Anoten eso, 29.51. Eso vamos a utilizar para el metrado. Siguiente. Siguiente. Metrado de cargas. El peso propio va a estar en función de la longitud media que tiene en este caso la escalera por el ancho y por el peso específico. En este caso la longitud media se le salió 29, ¿no? ¿Cierto? Sería 0.29 y tantos por 1.5 por 2.4. ¿Cuánto es eso? Ya, anoten eso, 1.06 toneladas por metro. Tengan presente que aquí están utilizando un área, ¿verdad? Un área por el peso específico, que vendría a ser toneladas por metro cúbico, serían toneladas por metro de resultado. ¿Ya? En acabados, están colocando 0.1 por 1.5. ¿Eso está bien, jóvenes? ¿El metrado de acabados está bien? ¿Cómo se metra acabados? Los acabados están en función de la arquitectura, ¿ya? Mejor dicho, de los materiales que estoy utilizando. Si estoy utilizando porcelanato, si estoy utilizando, en este caso, estos se llaman cerámicos, los acabados varían en función al porcelanato cerámicos. Normalmente ahora utilizamos porcelanato o también utilizamos algunas piedras, ¿no? Piedras sinterizadas, podría ser cuarzo, podría ser mármol, dependiendo. Si voy a utilizar mármol, piedra sinterizada o cuarzo, los acabados normalmente están entre entre 140 a 150 kilogramos por metro cuadrado. Por lo tanto, aquí vamos a utilizar 0.1 toneladas, 0.15 toneladas por metro cuadrado por el ancho. En este caso el ancho es 1,50 m. Sería 0.15 por 1.5. ¿Cuánto es eso? $225. ¿Cuánto? 0.225. Ya, más el valor que les ha salido 1 punto y tanto, pero les ha salido hace un rato. ¿Cierto? Bien. La sobrecarga está en función del uso que se le va a dar. Según el mismo problema, dijo que 500 kilogramos por metro cuadrado. Sería en este caso 0.5 por 1.5. ¿Cuánto es eso? 0.75, eso sí está bien, ¿no? Muy bien. Calculamos las cargas últimas en función a la combinación estática. En este caso sería 1.4 de la muerta más 1.7 de la libra. ¿La muerta cuánto te ha salido? 1.285. Ya, por 1.4 más 1.7 por 0.75. ¿Cuánto es eso? 3.074. Ya, eso nota, 3.074. Como carga última. Cuando hacemos el análisis estructural, jóvenes, anda arriba al ingeniero que te dé un plumón, que te preste un plumón. William Tawala.
está en el 407, aquí nada más, subimos las escaleras. Rapidito. Una pregunta, jóvenes. Cuando calculamos un momento máximo, ¿a qué distancia de la viga calculamos un momento máximo? ¿Eso estaría bien? Esa fórmula que está ahí. Dice 1/8 de la carga última por L cuadrado. Ese 1/8, ¿qué significa? O sea, 1/8 de W último por L cuadrado. ¿Qué es eso? Momento máximo. ¿Ese momento está bien? Retrocede un poquito al análisis estructural. Un poco más. Un poco más. Ahí. Miren. Es una viga, en este caso simplemente apoyada, cuyo valor es un solo tramo. Y el momento máximo que está acá abajo, ¿cómo se calcula? W cuadrado sobre 8. ¿Sí? ¿Sí o no? No está en el tema. Muchas gracias. Ok, ¿no? Ya, esa ley 4.05. Entonces, reemplace, en este caso, 1 sobre el valor, ¿cuánto te sale? 3. Señorita, 3.074. Ya sería W, ese 3.0 por lo que te ha salido, por L cuadrado entre 8. ¿Cuánto sale? 6.30. 6.30. ¿Así le sale? 6.30 sale. Ya, muy bien. 6.30. Listo. Guarden ese momento. Ya, muy bien. Ahora tenemos la viga cuyo peralte es, en este caso, cuyo espesor de la ranta es 17 centímetros, ¿cierto? El peralte efectivo de ese espesor sería 17 centímetros menos el recubrimiento menos el diámetro de la varilla que voy a utilizar entre 2. En este caso me sale 17 menos el recubrimiento en escaleras es... ¿Cuánto es el recubrimiento de escaleras, jóvenes? A ver, un ratito, ¿puedes entrar por favor al capítulo 7? No, a la S260. Esta... ¿Dónde está? Ya no, ¿dónde está? En escaleras es 2 centímetros, ¿ya? En realidad en escaleras es 3 centímetros. Voy a considerar solo 2. Utilicen 17 menos 3 centímetros. El diámetro de la varilla que vamos a utilizar va a ser de media. Sería 1.27 entre 2. Sería 17 menos 3 más 1.27 entre 2. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? ¿Cuánto? 13.37. Ya, 13.37, ese valor guárdalo. Siguiente. Ya. El valor de A está en función de lo que ya hemos aprendido en vigas. A vendría a ser igual al área del acero por F de Y entre 0.85 por F', pero en realidad, jóvenes, este año se calcula así, ¿no? Está mal. Necesito un plano. El A vendría a ser igual a la raíz cuadrada, jóvenes, de raíz cuadrada. Mejor dicho, el A va a ser igual al D
menos D menos la raíz cuadrada de D cuadrado menos Menos 8 veces 8 el momento último Dieciséis. entre phi, que vendría a ser 0.9, por 0.85 por f' de c por d. ¿Cuánto es b? ¿Cuánto es b? ¿Cuánto es el b que voy a utilizar? La base. 1.20. 1.20. ¿Cuánto es la base que se va a utilizar para el cálculo del A? Por ejemplo, en losas utilizamos una base de 1 metro. En este caso, la base de nosotros, ¿cuánto va a ser? 1 metro. Todo el ancho de la escalera. 1 metro. 1.5. 1.5. ¿Cuánto le sale el A? Esta base es 1.5. Con la fórmula que acabamos de decir, sería, ¿no? D menos Todo eso no R es. cuadrada, D cuadrado, todo eso. Todo eso no era sobre 2. Entre 2. Todo eso entre 2. Todo eso entre 2. ¿Cuánto le sale a? ¿El de cuánto? ¿El de cuánto? Ya. A ver, Pablo, para resumirlo porque ya se nos hace tarde. Ya saben calcular A. Es igualito que Viga, jóvenes. ¿Se han dado cuenta que es igualito? No tiene nada de diferente. Calculen el A, luego calculen el área de acero. El área de acero que es igual. Acá está. El área de acero está en función del momento último de diseño. ¿Cuál es el momento último de diseño? Anterior a eso. Pongan anterior. Ya. El momento último de diseño están colocando como 0.9 del momento máximo. ¿Eso es cierto? No es cierto. El momento nominal es por 0.9. Mejor dicho, entre 0.9, no es por, es entre 0.9. Eso es un momento nominal. Pero nosotros vamos a trabajar con el momento último que les ha salido aquí. ¿Sí, jóvenes? Por si acaso, el momento último. Con el momento último. Momento máximo. Sí. Momento máximo es el momento. El momento máximo, con el momento máximo vamos a trabajar, no con el momento que Ya no está se ahí. aplica ningún factor. ¿Cómo? Ya no se le multiplica por algún factor. Pues nada, pues nada. El momento nominal es entre 0.9, eso sí. Según reglamento. Pero eso ya no meto. No va a eso. Trabajan con el momento último. ¿Ya? Con el momento último. Siguiente. Ya, calculan entonces el área de acero en función del momento último. Determinan el número de varillas. Pero primero comparan, antes de poner el número de varillas, tienen que comparar con las cuantías. La cuantía mínima y la cuantía máxima. ¿Cómo ves? La cuantía mínima para un concreto 210 es esto, ¿no? 210 y acero de 4200 es 0.0024 y la cuantía máxima es 0.10 0.010 6. 10, 11, ¿ya? 10. En ese rango debería estar la cuantía de diseño. Si está en ese rango, quiere decir que mi diseño va a ser dúctil. Por lo tanto, recién calculo mi número de varillas con el área que he calculado anteriormente, la separación entre varillas, ¿ya? Y luego determino la cantidad de varillas que le corresponde. ¿Entiendes? Acá indica un acero mínimo de 0.0018. Este acero no es el acero mínimo. Este es el acero por temperatura, ¿ya? Este es el acero mínimo por temperatura. Eso no corresponde a nuestro diseño. Esto solamente va a corresponder en losas, ¿ya? En losas nada más. Pero acá en escaleras vamos a trabajar con 0.7 por la raíz cuadrada de f más c sobre f de y, ¿ya? Como cuantía mínima. Cuantía mínima para nuestro diseño es 0.7 por la raíz cuadrada de f más c sobre f de y. Anoten eso por favor porque hay un error en este cálculo. Ya. Muy bien, siguiente. Refuerzo del momento negativo. Normalmente, jóvenes, cuando nosotros hacemos un diseño, cuando trabajamos, por ejemplo, en esta viga, si se fijan, en esta viga, ¿qué tipo de momento tiene? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Tiene momento negativo? No tiene. No. Entonces, si no tiene momento negativo, ¿necesita hacer una parte superior? No.
Bajo. ¿Necesita o no? No. Se supone que no necesita. Sin embargo, nuestra norma, la S60, nos obliga a colocar acero en la parte superior. La cantidad de acero que voy a colocar va a ser 1/3 del acero total que he puesto en la base. ¿Ya? Como mínimo, 1/3 del acero que he puesto en la parte donde trabajar de momento. 1/3. ¿Mejores? ¿Qué cantidad de acero voy a poner en la parte superior? 1/3 de la base, del acero que he puesto en la base de momento positivo. Por lo tanto, arriba, que donde es el negativo, va a ser 1/3 del acero que he utilizado. Este mismo concepto, jóvenes, tiene puentes. Este mismo concepto tiene muros de contención. Así que este mismo concepto lo van a aplicar ustedes en puentes y en muros de contención. ¿Por qué en puentes? Para el diseño de lo que son los estribos, y muros de contención, netamente para el diseño del muro de contención. ¿Sí se entiende eso, no? ¿En concreto 2? Ya, ese mismo concepto lo van a aplicar. Ya. Entonces, para el acero negativo vamos a utilizar 1/3 del acero que han calculado. ¿Ya? ¿Dónde está? Muy bien. Si la cantidad de acero que ustedes han determinado es inferior a la cantidad de acero, en este caso por temperatura, colocan el acero por temperatura. ¿Por qué se coloca el acero por temperatura? En cualquier concreto, por ejemplo, nosotros estamos en una losa y no queremos que esta losa se agriete, nosotros utilizamos un acero por temperatura. Y no solamente en este tipo de elemento estructural. ¿Ustedes han visto pavimentos en pavimentos agrietados? ¿Por qué creen que los pavimentos se agrietan? Por el cambio de temperatura que tienen esos pavimentos, ¿cierto? Por la expansión que tiene el mismo concreto. ¿Cómo controlo ese agrietamiento del pavimento? Acero. Normalmente el control del agrietamiento del pavimento. Ahí va pavimentos, ¿no? Ya. ¿Cómo controlo el agrietamiento en pavimentos? En este caso, pavimentos rígidos. Presta la luz del fondo, por favor. Con la punta. ¿Cómo se controla? Con la punta. Nosotros inducimos a la falla en el pavimento y hacemos juntas, ¿cierto? Juntas para inducir a la falla. Por esa junta se va a romper. Pero ¿qué pasa si la longitud, ¿no? Si la longitud que tengo es mayor a 2 veces el ancho que tengo en el pavimento? ¿Qué ocurre? El paño es esbelto, es largo. Por lo tanto, sí o sí se va a agrietar, ¿no? Para evitar ese agrietamiento, nosotros colocamos acero a 5 centímetros de la capa superior del pavimento. ¿El acero liso o el acero forrado? ¿Cómo? ¿Acero forrado o acero liso? ¿Dónde? ¿En el pavimento? En el pavimento se utiliza solamente acero liso. Ahí he visto. No, acero liso se utiliza en el pavimento. Para pavimentos no son aceros estructurales, solo es para controlar agrietamiento, nada más. No tiene un papel estructural, ¿ya? Los pasadores solo tienen un papel de transferencia de cargas. Tampoco tienen. ¿Saben qué es un pasador, no? ¿Qué es un pasador? Dowels, ya, los dowels, los pasadores, los dowels. Solo transfieren carga, ¿no? Pero el acero en el pavimento no tiene un papel estructural, acá sí. Pero este acero que está aquí no tiene ningún papel estructural. Entonces, ¿para qué sirve? Para controlar agrietamiento del concreto, nada más. Si controlo el agrietamiento del concreto, entonces utilizo el acero, 1/3 del acero. Si esa cantidad de acero es inferior al acero por temperatura, que es lo mínimo que puede tener un elemento de concreto, utilizo la cantidad de acero por temperatura. Este coeficiente es esta cuantía es la cuantía del acero por temperatura. ¿Sí se entiende esto, no? La parte de acero que viene arriba. Esta es la parte que va a ir arriba, pero por temperatura, nada más. No tiene ningún papel estructural. Por ese motivo se utiliza esta cuantía. ¿Ya? Si la cuantía que les ha salido con esto es inferior al acero por temperatura, entonces utilizo el de temperatura. Cosa muy diferente, pongo anterior. Cosa muy diferente es aquí. La cuantía mínima no es esta. Esta es cuantía por temperatura. No sé de qué forma quieren que les haga entender. Esto es cuantía por temperatura. Eso no sirve para la estructura. Acá es 0.7 por la raíz cuadrada de f más c sobre f de y, que en nuestro caso nos sale 0.0024. Si este valor me sale inferior a la cuantía mínima, ¿qué cuantía se utiliza? La mínima. ¿Y cuál es el mínimo? 0.0024. Siguiente.
Aquí en acero superior sí utilizo el acero por temperatura porque no tiene ningún papel estructural. Bien. Recién utilizo el acero por temperatura. Corríjanme este diseño porque estaba mal, ¿ya? Ya, ahora. Entonces calculen el número de varillas, calculen la separación y necesitamos ahora el refuerzo transversal que también no va a tener ningún juego estructural. Por lo tanto, ¿qué acero le voy a colocar? El de temperatura. Solamente el de temperatura. Solamente el de temperatura voy a utilizar como acero transversal. Calculo la cantidad de acero por acero transversal, calculo el número de varillas y la separación que va a haber entre ellos. Pregunta, ¿cuál es la separación máxima que yo puedo tener entre varilla y varilla? 40 centímetros. Este valor siempre tiene que ser inferior a 40 centímetros. No puede ser nunca superior. Si me sale superior a 40, pues coloco una varilla cada 40 centímetros. ¿Ya? ¿Se han entendido esa parte del diseño, verdad? Ya, siguiente. Verificación por cortante. En la verificación por cortante, jóvenes, nosotros lo vamos a realizar básicamente para saber si efectivamente el espesor que he calculado es lo suficientemente fuerte para soportar las cortantes de la viga. ¿Qué pasaría si no paso por la verificación por cortante? Mi espesor es insuficiente, por lo tanto tendría que aumentar de espesor. ¿Quién soporta la cortante? ¿El acero o el concreto? La cortante, ¿quién soporta? Estribo. El concreto soporta la cortante, ¿no se acuerdan? Eso les expliqué ya en vigas. ¿Quién soporta la cortante acá? ¿El acero o el concreto? El concreto. Si el concreto no es suficiente, recién le coloco acero. En cimentaciones, ¿quién soporta la cortante? ¿El concreto o el acero? El concreto. Y si no soporta ese concreto, pues cambio de sección. Igualito en vigas. ¿Quién soporta la cortante? El concreto soporta la cortante. Si no es suficiente el concreto, le coloco acero. Ahí recién adiciono la cortante del acero. Pero en vigas, aquí tiene que soportar. Voy a colocar estribos. Voy a estribar esta escalera. No. No necesito estribarla. Ok. Por lo tanto, el concreto tiene que Escaleras, soportar, eso, en este caso, la cortante. ¿Cómo se calcula cortantes, jóvenes? ¿Cuál vendría a ser la cortante máxima en una viga? ¿Cómo calculo una cortante? Bueno, acá hay una formulita, dice. Pero ¿cómo calculo cortante? ¿Cuál sería la cortante máxima de este diseño? ¿Cuál es la cortante? ¿Cómo calculo cortante? Acá la cortante es así, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Cuál es la cortante máxima entonces? ¿Cómo calculo esta cortante? ¿No se acuerdan de física? Eso es física. ¿Cómo calculo la cortante? Carga la mitad por la carga sobre. Miren, fácil, pues, jóvenes. Todo lo que sube menos todo lo que baja. Miren. Acá está la viga. Van a imaginarse, miren, acá está la viga. Si acá esto es W, ¿cuántas son las reacciones? Doble medio. WL entre 2 Claro. son las reacciones. Si hago un corte en cualquier punto, ¿cómo calculo yo la cortante? Todo lo que sube menos todo lo que baja. ¿Cuánto sube? WL entre 2. ¿Y cuánto baja? ¿Cuánto sería esto? Sería W por X, ¿cierto? X es a cualquier lugar. Y ese X, ¿cuánto es su longitud máxima? Como cortante última de diseño. Entre la inicial, entre menos la de. En una viga, ¿cuál es la cortante de diseño máxima? ¿A qué distancia de la cara de la columna? Cara a cara. A una distancia D. Hemos hablado de eso, jóvenes. A una distancia D. ¿Qué cosa es D? El peralte efectivo de la viga. A ese mismo peralte efectivo yo lo giro y busco la cortante, en este caso, si esto fuese la viga, a esa distancia calculo la cortante máxima. Esa es la cortante de diseño. ¿Y por qué no es acá? Porque acá hay un encuentro con la columna. Este encuentro de la columna es suficientemente fuerte de soportar cortantes, pero aquí ya no. A una distancia D ya no. Por ese motivo, aquí se calcula la cortante última. Por lo tanto, ese X, ¿cuánto sería el valor? D. D. Entonces, la cortante máxima que es igual a W a L entre 2 menos la cortante que baja, que vendría a ser W por D. ¿Eso han entendido? Es fácil, ¿no? Y entonces W entre 2
¿Cuánto sale la cortante? Bueno, en este caso, W a ustedes les ha salido diferente. Así que deberían tener el dato ahí. ¿Cuánto sale la cortante para ustedes? ¿Cuánto sale la cortante para ustedes? Para el primero no. Ya. Esa cortante vendría a ser vertical, ¿verdad? No, para- Pero ustedes necesitan la cortante inclinada, ¿cierto? Si yo quisiera la cortante inclinada, ¿por cuánto lo multiplico? La cortante se está calculada es vertical. Pero Había un décimo. la losa, perdón, la viga está inclinada, por lo tanto, ¿por cuánto lo multiplico? Puta madre. Por el coseno, por el del ángulo. Multiplíquenlo por el coseno del ángulo. ¿Cuánto sale? Ya, muy bien. Listo. Pregunta, jóvenes. A esa cortante que han calculado, para transformarlo en cortante nominal, ¿entre cuánto lo tendrían que dividir? ¿Está bien este dato? 0.90. Es que depende de... La cortante es 0.8. No es 0.90, jóvenes. Acuérdense. ¿Cuánto es el pi por cortante? 70 y 75. 70 y 75. Me están estudiando, jóvenes. Es 0.85. Este valor no puede ser 75. Este valor es 0.85. ¿Ya? Entonces, entre 0.85 le va a salir un valor. Ese valor lo voy a comparar con la cortante del concreto. Esto sí se acuerdan, ¿verdad? La cortante del concreto es 0.53 por la raíz cuadrada de 1 C por B por D. Muy bien, calculen entonces el valor, en este caso de la cortante del concreto, le sale 13.1 toneladas. Calculen con la cortante nominal. ¿Cuánto le sale la cortante nominal? ¿Cuánto le sale? Acá hay varias cositas que están mal, ¿eh? Estamos corrigiendo para que ustedes lo puedan arreglar. Ya. Le sale, bueno, le va a salir un poquito menos que 13. ¿Ya? Entonces, si es así, está conforme. Hay casos que no les va a salir así. Le va a salir inferior a la cortante. Perdón, superior a la cortante del concreto. ¿Qué se hace ahí? Se tiene que rediseñar, nada más. ¿Ya? Muy bien. Rediseñar, cambiar el T. El T que han calculado es insuficiente, por cortante. Más grande, Tienen que adicionar, tienen que subir. Claro, más grande para que pase. La idea es que pase. Con 18 pasa, sí, entonces 18. ¿Ya? Bien. Muy bien. Dice carga de servicio sobre el apoyo. En este caso calculan la carga muerta más la carga viva. ¿Ya? Calculan el peso que tendríamos que utilizar. ¿Para qué? Para el esfuerzo que se va a determinar. En este caso el esfuerzo que voy a determinar. Bueno, esto les quiero explicar, pero quiero un plumón. Con lapicero. A ver. A ver, jóvenes. Ay, tiene un plumón, seguro. Para lo que debería ser en este caso los apoyos, el apoyo que voy a colocar se supone que está en función de qué. El área del apoyo vendría a ser el ancho por la longitud. En este caso la longitud por el ancho de la escalera es, en este caso, 1,50 m y el ancho es 40 centímetros, ¿cierto? Ese vendría a ser el área de contacto. Si yo quisiera determinar si esa área es suficiente, yo digo, ¿no? El peso específico, en este caso, la sobrecarga, la capacidad de carga que tiene el suelo está en función de la capacidad última entre un factor de seguridad, descontando la sobrecarga y descontando el peso específico ponderado por la altura total de la cimentación. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Ya, eso debería ser la capacidad de carga. ¿Mejores? La capacidad de carga que voy a utilizar. Esta capacidad de carga siempre lo voy a... O sea, esto es un esfuerzo. Quiere decir que la carga que soporta o la carga que ejerce esa escalera en la cimentación
tiene que ser siempre inferior a esta capacidad de carga. Esta es la capacidad que soporta un suelo. ¿Ya? ¿A qué igual la capacidad de carga? Capacidad. A la capacidad última entre el factor de seguridad menos la sobrecarga menos el peso específico ponderado por la altura total. A eso le conocemos como capacidad de carga neta. ¿Ya? Anoten, ¿ah? Ya. Eso mismo vamos a utilizar en concreto ramo 2. ¿Ya? Es lo mismo. Muy bien. Esta capacidad de carga neta, jóvenes, lo voy a comparar siempre con el esfuerzo que produce en este caso, esa escalera en el suelo. ¿Cuál es el esfuerzo que produce la escalera en el suelo? El esfuerzo que produce vendría a ser fuerza sobre el área. ¿Cuál es la fuerza? El metrado de cargas entre 2. O sea, el peso total, WL, o sea, W por L entre 2. Esa es la fuerza. ¿Ya? ¿Entre cuánto? Entre el área. ¿Cuánto es el área? La longitud 1,50 por el ancho, .4. Ese valor es un esfuerzo. Ese esfuerzo que he calculado siempre tiene que ser inferior al esfuerzo neto. Inferior al esfuerzo neto. Si eso cumple, entonces recién puedo decir que mi diseño ha terminado. ¿Sí se ha entendido esa parte? ¿Han notado lo que les dije? ¿Sí? Sí. Ya. Nada más es eso. ¿Y si no cumple? Si no cumple, quiere decir que tu zapata es muy pequeña. Lo que va a ocurrir en esa escalera es que se va a hundir. Se va a hundir tu escalera. ¿Sí entienden esa parte, no? Se va a hundir la escalera. ¿Sí? ¿Han anotado el...? Déjame tocar. ¿Puedo usar uno? Claro, miren. Nosotros trabajamos con un esfuerzo neto. Así. ¿A qué es igual este esfuerzo neto? Al esfuerzo último. Menos la sobrecarga. Mítico. Un repaso. Ya, así. Bien, bueno. Así. Este factor de seguridad tiene dos valores. Tiene el valor de 3 y tiene el valor de 2.5. Si nosotros hemos utilizado una combinación de carga de 1.7 para la carga viva y 1.4 para la carga muerta, el factor de seguridad que debo utilizar aquí sería 3. ¿Ya? Si utilizo una solicitación dinámica en combinación de carga para, por ejemplo, carga última para lo que es carga de sismo, sería 1.25 de la carga muerta más 1.25 de la carga viva más la carga de sismo, ¿cierto? Entonces utilizaría 2.5. En todos los demás casos, cuando utilizo solamente 1.4 y 1.7, utilizo 3. Entonces, así se calcula el esfuerzo neto. Ahora, el esfuerzo que genera esta zapata vendría a ser igual. Miren, ¿no? El esfuerzo que genera la zapata es igual a la fuerza entre el área. Esta fuerza es WL entre 2. Y el área vendría a ser el ancho de la zapata por su longitud. En este caso sería 0.4 por 1.5. Eso vendría a ser el esfuerzo. Este esfuerzo siempre tiene que ser menor o igual al esfuerzo neto, que vendría a ser esto que está. Nada más tiene que cumplir esto. Si esto no cumple, quiere decir que en este caso la escalera se va a hundir. Entonces sí o sí tiene que cumplir. Ok, sí cumple. ¿Sí entienden esa parte? ¿Sí? Ya. Ese mismo, ¿cómo que más o menos? Les estoy explicando, ese mismo es esto. ¿Ya? Siguiente. Listo. Y al final se determina, en este caso la cimentación, se determina la cantidad de acero que va en la parte baja, la cantidad de acero que va en la parte arriba, y también las varillas. ¿Para qué sirven estas varillas, jóvenes? ¿Para qué creen que sirven estas varillas? Para amarrar. Para amarrar, cierto, muy bien. Para que no se, en este caso, para que, por ejemplo, cuando nosotros echamos concreto, esta es la parrilla de la parte baja, miren. La parrilla es esta. Estas separaciones he calculado acá. En planta, si lo veo, ¿está en planta? A ver, míralo en planta. No está en planta. En planta, si nosotros lo vemos en planta, lo vemos así. Entonces, si no hubiera acá acero para poder amarrar las varillas,
Lo que ocasionaría el concreto, cuando nosotros llamamos concreto, es que esto se flecte. Se flecte. Y no trabaje bien en la sección. La sección tiene que estar bien separada de acuerdo a nuestro diseño. Por lo tanto, acá tengo que amarrar, siempre. ¿Para qué sirven estos aceros? Solo para amarre, para evitar que el acero se abra. ¿Cada cuánto va a ir eso? Máximo cada 40 centímetros. Cada 40 centímetros la parrilla. Máximo cada 40 centímetros. El reglamento nos indica que máximo debe ser cada 40 centímetros. ¿Ya? Muy bien. Están todas las medidas que hemos determinado al inicio y el cálculo de los aceros. Ahí termina el diseño. ¿Ya? Pasa rapidito losas, por favor. Voy a explicar a grandes rasgos losas. Siguiente rápido, nada más. Bueno, esto ya sabemos, losas aligeradas, nervadas y macizas. Aligeradas es lo que tenemos acá. ¿Ya? Nervadas es cuando tienen nervaduras, tienen aberturas en la mitad. Y macizas es cuando es concreto en ambos sentidos, o sea, enmallado en ambos sentidos y concreto puro, ¿no? Concreto puro enmallado en ambos sentidos, en eje X y en eje Y. ¿Ya? Siguiente. Despacio. Esto es básicamente para lo que es el predimensionamiento, similar a lo que es las escaleras, también se predimensionan, en este caso las losas. Pero las alturas de la losa van a estar en función de estos datos, ¿ya? Dependiendo de la sobrecarga que voy a utilizar. Por ejemplo, si la sobrecarga es inferior a 350, vendría a ser LN entre 25. Si la sobrecarga es superior a 350, ¿cuándo es superior, por ejemplo? En edificios que están para lo que, por ejemplo, vendría a ser centros comerciales. ¿Cuánto es la sobrecarga de centros comerciales? 500 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, para ese tipo de situaciones, entonces la altura de la losa va a estar en función de la longitud entre 21. ¿Ya? Bien, siguiente. Muy bien. Aquí está la configuración de una losa aligerada simple, de una losa aligerada común. Tened en cuenta lo siguiente, miren jóvenes. Para todos ellos tiene un espesor de losa. El espesor de losa es esto, que viene entre el ladrillo o el elemento que ustedes están utilizando y la parte superior que está en compresión de la losa. Este espesor de losa siempre va a ser 5 centímetros. La altura total, esta altura total va a depender en función del cálculo que hicimos anteriormente. Normalmente es 17, 20, 25, 30, 35. No va a ser muy grande porque la losa se va a volver muy pesada, por lo tanto no trabajaría de la forma que deseamos. Pero máximo es hasta el punto 35 metros, 35 centímetros. ¿Ya? Para hacer el metrado de cargas de la losa, por si acaso, está en la E020. ¿Y jóvenes? El factor de carga, por ejemplo, para una losa de 30 o de 25 centímetros, o de 17 o de 20, está en la E030. Por ejemplo, de 20 es 0.3 toneladas por metro cuadrado, es el factor de carga por metro cuadrado. Está en la última hoja de la E020, podrían fijarse ahí y ahí van a encontrar el factor de carga de losas. ¿Ya? Siguiente. Antes. Normalmente, estos casetones o ladrillos que utilizamos en la losa aligerada, ¿saben qué son casetones? ¿No? ¿Qué es un casetón? Es un ladrillo de tecnoporos, un casetón. La altura es variable. Esta altura va a depender del espesor que va a tener la losa. Si la losa es de 20 centímetros, ¿cuánto tendría que ser el casetón? De 15. Si el espesor es de 17 centímetros, ¿cuánto tendría que ser el casetón? De 12. Si es de 25, de 20, ¿no? Y así. El casetón está en función del espesor de la losa. Hay casetón de todo tamaño, de toda altura. Pero eso sí, la sección del casetón es 30 centímetros, no necesita 30. Podría ser 2 metros, 2,80, no importa la longitud del casetón. Pero el espesor del casetón, el ancho en todo caso, un espesor ancho, siempre va a ser 30 centímetros. El largo del casetón puede ser 30, como en este caso, si son ladrillos, 1 metro, 2 metros, 3 metros, el metraje que ustedes deseen. No interesa eso, ¿ya? Entonces la longitud del casetón, pues es variable. Y esta longitud que está, esta altura, perdón, que está aquí, también es variable. ¿Ya? ¿Sí se entiende eso, no? Ya, siguiente. Muy bien. En este caso de la analísis estructural puedo utilizar PROS, puedo utilizar 3 momentos, matricial. El método más eficiente para esto, pienso yo, que es el slop deflection, que es lo más fácil.
¿ya? Para el cálculo de la análisis estructural. Siguiente. Por si acaso, jóvenes, aquí sí pueden utilizar el método de coeficientes del código ACI, si desean, o utilizan el Clock Deflection. Si es ACI, siguiente. No te pases, ya esto. Si es ACI, van a utilizar lo que está en el reglamento. Si es ACI, utilizan lo que está en el reglamento. En el reglamento ya les indiqué incluso en qué página o en qué artículo está, en este caso, los factores de carga para el cálculo de momentos y cortantes. Para el cálculo de momentos y cortantes, ¿ya? Eso es de acuerdo al código ACI. La diferencia que existe con el Clock Deflection o cualquier otro método es mínima. Así que es aceptable esos factores que voy a utilizar para el cálculo de losas, ¿ya? Losas lo pueden utilizar o mejor dicho, pueden calcular con lo que indica el código ACI. Siguiente. Muy bien, hacemos un metrado de carga similar al que hicimos hace un momento. Si se fijan, todos los valores que utilizamos para el diseño es igualito al de la viga. Solo cambia el metrado de cargas y su análisis estructural, nada más. El de la escalera es muchísimo más fácil que el de la viga, ¿se han fijado? Por eso les decía que en escalera y en losas no vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque en losas, igual que en vigas, van a calcular, en este caso, todos los momentos y todas las cortantes con el código ACI, ¿ya? Ahora, el código ACI indica, si es un solo tramo, en la E060 indica, ¿no? Si la losa, por ejemplo, vamos a decir que esta losa, si esta losa tiene un tramo continuo, ¿cuántos tramos continuos tiene esta losa? 1. La losa que está ahí, ¿cuántos tramos continuos tiene? 1, 2. Y la losa que está al fondo también tiene solo una. Entonces, en función de los tramos continuos, atrás, rápido, tiene estos valores, las losas. Si tiene 2 tramos continuos, esto cambia. Si tiene un solo tramo continuo, este cambia. Sería WL cuadrado sobre 24 para un solo tramo continuo. Como esto tiene 2 tramos continuos, WL cuadrado sobre 9, por ejemplo. ¿Se han dado cuenta? ¿Saben a qué se refiere con tramo continuo, no? Esta losa, este paño, tiene solo un tramo continuo. Mientras que el paño que está al medio tiene el tramo continuo que está en el otro salón y el tramo continuo que está en este salón. Por lo tanto, tengo que diseñar en función a ese... bueno, en este caso, jóvenes, si se fijan, la losa no se diseña en este lado, hacia este eje, ¿no? Sino hacia este eje. ¿Por qué? Porque la losa o las viguetas están en este sentido. ¿Por qué están en este sentido? Porque están descansando en las vigas principales. En ese sentido, ¿hay viguetas? No hay viguetas. Por lo tanto, lo van a diseñar en este sentido. ¿Ya? ¿Sí se entiende eso, no? Listo. Normalmente, el sentido de las viguetas está siempre en el lado más corto. Normalmente. ¿Siguiente? Muy bien. Vamos a utilizar las mismas fórmulas que hemos visto en vigas. Siguiente. Muy bien, acá un poquito sobre lo que es el diseño de fuerzas cortantes o por fuerzas cortantes. Hay que entender un poquito, jóvenes, que para el diseño por fuerzas cortantes, este valor de 1.1 para lo que es, en este caso, losas, lo vamos a aplicar. Pero, si se fijan, jóvenes, en realidad la cortante última del diseño normalmente vendría a ser, o sea, la cortante nominal está en función de la cortante última entre un factor phi. Este factor phi siempre para cortante es 0.85, ¿ya? El factor phi, ese valor que está ahí es 0.85. Ese 1.1 no lo vamos a utilizar. Ahí está mal eso, ¿ya? Anteriormente se hacía así, pero ahora no. Siguiente. El factor 1.1 no se considera. No se utiliza. Bueno, acá están en este caso las longitudes de todo lo que son los bastones para los aceros. Tengan presente, jóvenes, que si están al extremo siempre es L entre 5 y si están intermedios es L entre 3, ¿ya? No se olviden de la longitud de los bastones. En realidad esto se calcula. ¿Con qué se calcula? Con longitud de desarrollo. Se calcula con longitud de desarrollo. Esto es una longitud de desarrollo. En términos prácticos, para un diseño rápido y fácil de losa, simplemente sería L entre 5, la longitud que vendría a ser de acá hasta acá, entre 5, o L entre 3 para este lado, y L entre 3, el L que vendría a ser de este lado. ¿Ya? Si son diferentes, ¿no? Por ejemplo, acá es 5, acá es 6, 6 entre 3, y acá sería 5 entre 3. ¿Se entiende? Listo. Siguiente. Acá hay un ejercicio que ustedes pueden utilizar. Siguiente.
Primero se hace el metrado de carga, siguiente. Calculas el momento, los momentos ya sabemos cómo calcular, vamos a utilizar el código ACI para eso. Siguiente. Y se hace el diseño ya básicamente de toda la... en este caso estamos utilizando cuantía de refuerzo. Les he explicado qué es cuantía de refuerzo, ¿no? Como que no, si les explico en vigas. La cuantía de refuerzo está en función de la cuantía de diseño entre f de y sobre f' de c. Esta es cuantía de refuerzo. ¿Ya? Siguiente. Acá está. Acá está. Cuantía de refuerzo es cuantía de diseño entre f de y sobre f' de c. ¿Sí les he explicado? Siguiente. Bien, ahí empieza el análisis, la verificación por cortante, siguiente. Y en este caso, la determinación de los aceros longitudinales en la parte superior y en la parte inferior de la losa. Siguiente. Eso sería todo, jóvenes, en cuanto a... Bien.